Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a su clase de Sociología General para nutrición. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien. Bien, bien. Ok. Me alegro. Bueno, recuerden que ahora vamos a hacer el cuestionario, ¿va? Después de la clase, después de la clase se van a someter al corto del cuestionario número 2, cuestionario debate. Yo quería también preguntarles de que hay que tomar muy en cuenta la fecha de compromisos académicos. Y una de las fechas que está próxima es el compromiso académico de entregar el ensayo que hemos ya definido. Y quisiera preguntarles a todos y a todas, ¿cómo van con ese ensayo? Si están teniendo alguna dificultad, yo quisiera que también la externaran, tal vez en el foro que se abre todas las semanas. Ustedes podrían expresar o externar algunas dificultades que tengan, que estén teniendo para poder hacer ese ensayo. Así es que desde ya les dejo la inquietud, la excitativa, a que a través del foro o ahora podrían ustedes también expresarme alguna inquietud, alguna consulta. Bueno, vamos a continuar con la clase. Recuerden que el martes pasado nos quedamos pues ya en un nivel muy adentrado de la clase que toca esta semana. Y estuvimos hablando de los aportes de los exponentes de la sociología. Y nos habíamos quedado con Max Weber. ¿Sí? Max Weber. ¿Sí? ¿Hasta qué hora va a estar habilitado el corto de debate? A las 12. Ah, no, va a estar habilitado a partir de las 12 y se va a cerrar a las 12 de la medianoche. Ah, vaya, gracias. Bueno. Bien, vamos a continuar con la clase. Estamos pues con este señor, Max Weber. Max Weber, de nacionalidad alemana, que también fue alguien muy importante en los comienzos de la sociología como ciencia. Max Weber y los aportes a la sociología. Y vamos a plantearnos pues la idea que nos dice la diapositiva. Cabe destacar en primer lugar en que es el creador de la sociología comprensiva. ¿Sí? Y en su propuesta encontramos conceptos que permiten hacer un análisis novedoso y comprensivo de las relaciones humanas, como el tipo ideal, el poder, la burocracia, etc. Pero como Max Weber se considera como uno de los pilares de la fundación de la sociología como ciencia, al igual que Comte, Max Weber se le identifica como el fundador de la sociología comprensiva en el buen sentido de la palabra. Y él decía, pues, que el objeto de estudio de la sociología, a diferencia de Comte decía que el objeto de estudio de la sociología eran los hechos sociales. ¿Sí? Entonces, a diferencia de este señor, Max Weber, que nos va a plantear que el objeto de estudio de la sociología
es la acción social. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver que en su propuesta plantea que la sociología es la ciencia de la acción social y que a partir de los procesos que se le derivan a la acción social, vamos a encontrar configurados los intereses diversos, plurales y múltiples de los actores sociales. O sea, que en las acciones sociales o en la acción social es donde vamos a ver concretizados, plasmados los intereses diversos, plurales de los actores sociales en una sociedad. Pero ¿quiénes eran los actores sociales para Max Weber? ¿Quiénes consideran ustedes que a qué se refería Max Weber a los actores sociales? ¿A quiénes creen ustedes? Pues fíjense que en la sociedad, si usted sale a la calle, ¿sí? Va a una institución, se relaciona con los demás, va a encontrar pues verdaderos sectores identificados. ¿Sí? Va usted a una fábrica ahorita y va a ver identificado a personas, ¿sí? A personas pero actuando, ¿sí? Ejecutando acciones. Si yo me voy, por ejemplo, a una fábrica ahorita, ¿sí? Y me dejan entrar, va también. Lo primero que voy a encontrar es la planta de producción, una planta de producción. ¿Y ahí quiénes voy a encontrar? ¿A quiénes voy a encontrar, Ana María Cepeda, en una planta de producción? ¿Cómo? Los trabajadores. A los trabajadores, ¿verdad? No voy a encontrar a la secretaria o al contador, ¿sí? Entonces voy a encontrar a los trabajadores. Luego me voy a las oficinas administradoras. ¿Y ahí quién voy a encontrar, Ana María? Ana María Cepeda. A la secretaria y eso. Sí, al contador, ¿verdad? Sí, y posiblemente me encuentre al conserje haciendo limpieza. Luego me voy a la entrada. ¿Sí? Y ahí voy a encontrar a los vigilantes, etc. Entonces, ¿qué es lo que, a lo que queremos llegar? Es que nosotros vamos a encontrar a la vida en sociedad completamente sectorizada a partir de ejecuciones bien específicas, a partir de acciones bien específicas. ¿Sí? Entonces vamos a ver, solo en una fábrica, imagínense que solo en una fábrica, Ana María Cepeda acaba de identificar tres actores sociales ejecutando acciones sociales. ¿Sí? Por ejemplo, el vigilante, bueno, está ejecutando una acción social, la de vigilancia, seguridad. ¿Ah? En la secretaria, con el contador en la oficina, está también configurando una acción social, ¿sí? Llamada administración. Y no digamos los trabajadores, ¿sí? Produciendo, alrededor de la producción. Entonces, para Max Weber, lo que vamos a encontrar son actores sociales en la realidad. Y cada actor ejecutando una acción social. Y esa acción social es la que los identifica. ¿Sí? Y es gracias a esa acción social, ahí tienen una identificación, tienen una identidad. ¿Sí? Y por lo tanto, son sujetos de otras acciones sociales. Entonces, llámese seguridad social, llámese salud, llámese salario, etcétera, etcétera. En realidad, Max Weber tenía razón. Tiene razón, porque ahorita yo voy a una fábrica y voy a encontrar eso.
Igual, igual, si usted va a un almacén, tú te vas ahorita a un centro comercial, vas a encontrar a seres humanos como actores sociales, elevados a actores sociales. Y cada quien o cada sector ejecutando una acción social. Y a partir de esa acción social se van configurando intereses, intereses diversos, intereses plurales, intereses múltiples, y con el propósito de buscar satisfacer las necesidades de distintas índoles. Acordémonos que el trabajo es en realidad el gran diferenciador de los seres humanos como seres vivos. Y esto quizás ustedes en biología ya ustedes lo han desarrollado. Llevan biología, disculpen. Una pregunta. No, En el ciclo pasado. El ciclo pasado. Llevaron biología, ¿verdad? Sí. Entonces, en biología ustedes ven que los seres vivos, y entre ellos el ser humano, la gran diferenciación del ser humano como ser vivo es que el trabajo es el gran diferenciador. Porque ahí están las plantas, están los animales, y ellos no ejecutan, no trabajan. En cambio, el ser humano sí. Entonces, vean, Max Weber tiene razón al decir que la sociología es la ciencia que tiene por objeto de estudio a la acción social. Tiene razón él, en realidad. Yo no sé si tienen ustedes algún comentario al respecto. Aquí viene otra idea fundamental de él. Hizo un panorama y diagnóstico sombrío del futuro de la humanidad bajo el capitalismo. Esta es como una profecía. Resulta que Max Weber muere a principios del siglo XX. Él murió ahí por el 23 del siglo XX, o sea, en 1923. Ya van a ser casi 100 años de que él murió. Y él dijo esto, hizo un sombrío futuro de la humanidad bajo el capitalismo. Y mire, y es cierto. Miren los problemas que estamos viviendo hoy en día. Cambio climático, pandemia, ¿sí? Crisis económica, financiera, etcétera. Problemas irreversibles, ¿sí? Como humanidad. Esta otra idea que es necesario también señalarla. Le importó sobremanera hacer estudios serios sobre las sociedades tradicionales China, India y demás del lejano oriente para sustentar y sostener teórica y metodológicamente los estudios sobre el fenómeno de la religión a tal grado que propuso una sociología de la religión. Resulta que a Max Weber le importó. En realidad, no es lo mismo interesarse que importar. A él le importó mucho también el estudio de la religión. Y en realidad él decía que la religión es un fenómeno en el buen sentido. En el buen sentido, una religión puede hermanar a los seres humanos. Una religión en el buen sentido puede conectar al hombre, a las mujeres con Dios, en el buen sentido. En el buen sentido, una religión puede también cohesionar a una sociedad. Lamentablemente, la historia nos ha demostrado que no ha sido así. A tal grado que él hizo una sociología de la religión. Y si ustedes la consultan, esa sociología de la religión, ahí tiene unos postulados que a mi modo de ver son correctos. Son correctos teóricamente hablando y metodológicamente hablando. El problema es cuando contrastamos la teoría y el método con la realidad.
Así que él consideraba que el fenómeno de la religión era un fenómeno muy extraordinario, ¿sí?, entre los seres humanos, que puede también como garantizar una espiritualidad, eh, una espiritualidad que hermane, que no divida. Eso, entonces esa propuesta es buena. También habló de los tipos de autoridad dentro de la sociedad. Él también importó mucho el fenómeno de la autoridad. Plantea que hay quienes pueden ejercerla y otros no, debido a los tiempos y espacios en donde han ejercido la práctica existencial y vivencial, y las condiciones materiales y espirituales en correspondencia a ellas, y que son las que determinan a que un individuo inspire autoridad. Las hay, ya vamos a hablar del tipo. Bueno, mire, con esto de la autoridad hay que tener mucho cuidado, porque Max Weber no hablaba de la autoridad aquella que se impone, aquella autoridad que sin andarle preguntando a uno, le piden su identidad, le piden párate ahí, sí, lo registran a uno, le registran la casa, etcétera, etcétera. Muchas veces nosotros hemos estado vinculados a ese tipo de autoridad. Autoridad, si usted quiere, autoritaria. Esa no es la autoridad que le importó a Max Weber identificar o investigar. Yo no sé si alguna vez, en esto que tenemos ya de estarnos reuniendo, yo ya les había hablado sobre la autoridad. ¿Qué es autoridad? Yo no sé si con ustedes había yo hablado de esto, pero autoridad viene de autor. Algo que proviene de uno mismo, ¿sí? Es de nuestra autoría. Todo lo que pensemos, sintamos y actuemos, ¿sí?, viene de nosotros. Ese es el primer, digamos, el primer atributo a una autoridad. Ahora bien, una autoridad, ¿sí?, se va a ejercer, como dice aquí Max Weber, se va a ejercer con plenitud, siempre y cuando tú tengas las condiciones materiales y espirituales para poder ejercerla. Por eso que él dice, plantea que hay quienes pueden ejercerla, o sea, la autoridad, y otros no. ¿Sí? Y otros no. Pero aquí hay algo muy importante que Max Weber señalaba. ¿En qué se basa la autoridad? No se puede hablar de autoridad si vos con tus hechos y con tus dichos no la has avalado, no la has refrendado. Ojo con esto. Entonces, uno debe de, si uno aspira a tener autoridad, ¿sí?, debe de ser coherente con su vida, o sea, con lo que digo y con lo que hago. Si uno tiene coherencia de vida, es un buen comienzo para poder aspirar a tener autoridad. En otras palabras, el que es coherente con lo que dice, y con lo que hace, entonces está ya construyendo y fomentando autoridad. Ojo con esto, porque ustedes, como profesionales, es posible que tengan acceso a ejercer autoridad, ¿sí?, cuando sean profesionales, cuando ustedes como nutricionistas, por ejemplo, puedan tener un puesto de trabajo en un hospital en donde también hayan otros de su misma especialidad o de otra especialidad de la salud, y usted tenga que ejercer autoridad. ¿Sí? La autoridad, y aquí Max Weber nos ayuda mucho en eso. Entonces, pero hay algo más, decía Max Weber. Esa autoridad debe de basarse, uno, en la confianza. Dos, en la credibilidad. ¿Sí?
Entonces, uno puede aspirar a tener autoridad y a fomentar la autoridad cuando inspira con nuestro quehacer, con ese dicho y hechos. Cuando uno inspira, ojo, confianza y credibilidad. Si usted no tiene esas dos, usted no tiene esos dos atributos, esos dos requisitos, esas dos características, usted no puede aspirar a tener autoridad. ¿Sí? Y como somos seres vivos en relación. Nosotros no nos podemos entender si no nos relacionamos. Miren, no estamos presencialmente trabajando. ¿Va? Sin embargo, nos estamos relacionando gracias a la tecnología. Pero siempre nos estamos relacionando. Si no, no podríamos transmitir todo lo que estamos haciendo hasta este momento en el transcurso del ciclo. Entonces, Max Weber decía, mire, autoridad entonces es aquella que inspira confianza y credibilidad. Son dos cosas indispensables para que alguien, y no solo alguien, sino que también un grupo tenga autoridad. El problema es que muchas veces la autoridad se confunde con el poder. Autoridad y poder, muchas veces los confundimos como iguales. Y eso no es cierto, no son iguales. Ahora bien, es posible, hay excepciones. Ustedes deben de saber que en lo humano hay excepciones, pero que muchas veces no es la regla. Entonces, hay excepciones en las cuales poder y autoridad puede coincidir, pero no siempre. Poder es otra cosa. Poder es que a partir de una imposición, ¿sí? A partir de represión, vos te impongas. Siempre y cuando tengas las condiciones también, ¿va? Porque eso está sujeto a condiciones. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene dinero, alguien que tiene las armas, alguien que tiene el poder del miedo, sí puede imponerse. Pero eso no es autoridad. Eso es poder. Y a eso no le apostamos, no le apostaba Max Weber, ni le apostamos nosotros en sociología general para nutrición. Ojo con eso. Nosotros sí le apostamos a la autoridad, ¿sí? Pero no al poder. Porque el poder se impone. Yo le voy a poner un ejemplo quizás muy común en la familia. Por ejemplo. Le voy a poner el ejemplo del padre alcohólico, ¿sí? Pero trabajador. Que porque da dinero, lleva el sustento a la casa, pero es alcohólico, es prepotente, es arrogante. ¿Sí? Y entonces, a partir de esa situación de que como él es el proveedor material, quiere imponerse, ¿sí? Quiere reprimir, quiere coaccionar. Entonces, eso no es autoridad. Y en la familia es el mejor lugar donde uno debe de aspirar a tener autoridad. Ustedes, el día de mañana, van a fundar su familia. Tienen derecho, aunque no lo hagan. Tal vez no lo van a hacer. Hay algunos, pero unos que sí van. Y a esos que piensan que algún día van a fundar una familia, usted, al fundar una familia, debe de aspirar a tener autoridad. Pero ya dijimos lo que en verdad significa autoridad. Entonces, volvamos al ejemplo del padre alcohólico, altanero, arrogante, pero trabajador, lleva el dinero, paga todo. Pero a partir de esa situación, él se quiere imponer. Eso no es autoridad. Y los hijos y las hijas, lo más que le tienen es miedo. Y el miedo es el respeto. Y también la esposa. Entonces vean la gran diferencia. Entonces, Max Weber hablaba de los tipos de autoridad. Hablaba de los tipos de autoridad. Y aquí es cierto lo que él dice. Y lo voy a volver a leer.
plantea que hay quienes pueden ejercerla y otros no. Y eso ya lo dijimos, quienes pueden ejercerla y quienes no. Debido a los tiempos y espacios en donde han ejercido la práctica existencial y vivencial. Es el caso de la familia y las condiciones materiales y espirituales en correspondencia a ellos, y que son las que determinan que un individuo inspire autoridad. Ojo con eso. Entonces, Max Weber en ese sentido identificó 3 tipos de autoridad. Miren, el primer tipo de autoridad que vamos a encontrar en la vida en sociedad es la legal. ¿Sí? ¿Y cuál es la legal? Que es la que ejerce la ley. Usted sabe que hoy en día pues estamos regulados por leyes. ¿Sí? Hasta la universidad se rige por leyes. Si no fuera un desorden. ¿Sí? Lo mismo allá afuera. Hay leyes. Hay leyes que regulan, ¿sí? limitan la vida. Y entonces son legales, son autoridad legal. Y viene esta que es bien importante, la carismática, que es la determinada por el carácter personal. Mire, este es bien importante. Perdón. La carismática es bien importante en el sentido de que esta no se da en los ambientes institucionales o en los ambientes en los cuales tienen que haber como grandes espacios, ¿sí? y muchas personas. Ojo con esto. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tenía autoridad. Hasta la gente decía, mire, es que él habla como quien alguien tiene autoridad. Y ese era Jesús. Y todos y todas sabemos quién era Jesús. Que por su carácter personal, él inspiró autoridad. ¿Por qué? Porque inspiraba confianza en lo que decía y hacía. E inspiraba credibilidad en lo que decía y hacía. Entonces, un ejemplo de autoridad carismática es la que ejercía Jesús. Y otro ejemplo, Jesús tuvo autoridad, pero no poder. El poder lo tenían los fariseos, los escribas, los ancianos, los romanos. Y no lo asesinaron. ¿Sí? ¿Ustedes creen que si hubiera tenido poder lo hubieran asesinado? ¿Sí? Pero sí tuvo autoridad. Ojo con eso. Entonces la autoridad es aquella que nos da solvencia moral, en verdad. ¿Sí? Es aquella que es el mejor predicado, ¿sí? de nuestro actuar y de nuestro pensar. Ojo con eso. Dice Max Weber, bueno, y también está la autoridad tradicional, que es la determinada por el estatus que se ocupa dentro de una jerarquía social. Bueno, esto está más ligada a las nóminas, a las nominaciones. Volvamos a la fábrica. Hay autoridad tradicional en una fábrica. Está el jefe. No, está el gerente. Bueno, antes del gerente, es posible que esté el propietario. Luego viene el gerente. Bueno, viene el jefe o los jefes. Vienen los subjefes. Etc. Esos para ver eran como autoridades jerarquizadas. Cada una, obviamente, con su postulado, con su legado. Bien. Entonces veamos. Vamos a terminar con Weber desembocando en su teoría comprensiva, que es la que fundamenta su sociología comprensiva. Alejandra Maya, ¿nos podrías leer esta diapositiva, por favor? Ahorita. Solo voy a encender la cámara.
Teoría comprensiva. En todo individuo existen aspectos que lo hacen diferente de los demás, ya que en todo fenómeno social se configuran y se manifiestan valores, normas y modos de pensar, sentir y actuar producto de la aprehensión de conocimiento durante toda la vida, y que es necesario que sean comprendidos, explicados e interpretados. Gracias. Bien. Fíjense que Max Weber, entonces, fundamentaba su teoría comprensiva a partir de la personalidad de los seres humanos. Todos y todas aquí compartimos personalidades distintas y gracias a Dios que sea así. ¿Sí? Vamos a ver, yo aquí, por ejemplo, estoy leyendo los nombres de ustedes. Alejandra Maya, Moisés Taura, Daniel Monjara. Todos ustedes tienen personalidad, sí, todos tenemos personalidad, pero no son las mismas personalidades, los diferentes. Ustedes se diferencian en gran manera por su personalidad, ¿sí? Por su modo de ser, pues vaya, por su modo de pensar, sentir y actuar. Entonces Max Weber tenía razón también. Todo individuo existen aspectos que lo hacen diferente de los demás. Y esa es la personalidad. Entonces, la personalidad nos permite, Daniel Mujara, ¿sí? ¿Sí? ¿Levantaste la mano? Sí, mire, le escribí en el foro porque usted no me puso ningún grupo de los que subió en la plataforma. Entonces quería ver si me podía meter a un grupo, porque no está inscrito todavía. ¿Ya se matriculó? Sí. Entonces, póngame su nombre en el foro, por favor, en el foro que hemos puesto en esta semana, por favor. Chivo, gracias. Bueno, pero ¿estás en clase? Sí, estoy en clase. Es que te oigo cansado, no sé, como que anduvieras en la calle. No, estoy en la banda, estoy corriendo en la banda. Ajá. Bueno, por eso es que te oigo cansado. Bien. Sí. Bueno, entonces, vean, para Max Weber, la teoría comprensiva es aquella en la cual van a cuajar, ¿sí? Van a cuajar las distintas personalidades o modos de ser de los actores sociales, ¿sí? Y ahí a partir de esa, digamos, concreción de valores, normas y modos de pensar, ¿sí? Es que vamos a poder nosotros tener una comprensión, una explicación y una interpretación de la sociedad. Es un tanto, es un tanto decir, mire, cómo son los salvadoreños, ¿no? Cómo son los hondureños, ¿ah? Cómo son, ¿qué? Los guatemaltecos. Puede ser surgir esa pregunta. ¿Cómo son los europeos? ¿Cómo son los africanos? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, pues, que a partir de esa adopción, que a partir de esos atributos muy personales, vamos a poder tener una comprensión social, ¿sí? Una explicación social y una interpretación social. Yo no sé si ustedes se han fijado cuando se refieren a los salvadoreños. Dígame un atributo que se le da o se le adjudica a los salvadoreños. Vamos a ver, generalmente, ¿qué es lo que ustedes oyen decir de los salvadoreños? Díganme. Son trabajadores. ¿Perdón? Y que llegamos tarde. También. Vaya, bien. Somos trabajadores, pero también somos tardistas. ¿Sí? Entonces, fíjate, en realidad Max Weber tiene razón su teoría. Mire, si estuviera Max Weber vivo, mire, yo lo invitara a nuestra clase. Y como él tiene autoridad, él tiene autoridad, para que también viniera, pues, hablando de la teoría comprensiva. Ya lo dijeron dos compañeros ahí, o dos compañeras. Mire, somos trabajadores,
¿Sí? Y eso es cierto. Se resume en el poema de amor de Dalton. Correcto. Roque también, yo creo que Roque era haber leído a Max Weber para hacer ese poema. Me imagino que lo haber leído, porque imagine que, ya que trajiste a colación el poema de amor de Roque Dalton, que para mí es en realidad la estampa, ojo, la estampa fiel de los salvadoreños y las salvadoreñas. Imagínense cómo a nivel de un poema se puede hablar comprensivamente de un pueblo o de una sociedad. Los que ampliaron el canal de Panamá, dice, son los guanacos. Y ahí está el atributo de trabajador. ¿Sí? Y viene un sinnúmero de atributos. Los primeros en sacar el cuchillo. Imagínense. Los reyes de la página roja. Y seguimos haciendo eso. Si no, veamos con los desaparecidos. ¿Sí? Con las muertes que hay diariamente. El problema de Chalchuapa, que ya nadie habla nada. Y deberíamos de estar todavía analizando ese problema. Entonces, qué bueno que me acordaron de ese poema. A mí me encanta. Yo nunca me he aburrido de leerlo. Nunca me he aburrido de leerlo. Y hasta la canción estaba. No sé si ya han escuchado la canción. Sí. Sí. Y ustedes saben cómo es un grito de batalla, guanacos, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, bien, hemos terminado hasta aquí con los aportes de los exponentes de la sociología clásica. Ojo, clásica, o sea, los pioneros. Estamos a punto de terminar esta primera reunión. Y vamos a dejar este tema para la próxima reunión que la vamos a tener a las 10. ¿De acuerdo? Nos vemos a las 10. Listo, gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, adiós. Nos vemos. Gracias.